Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira Binacional, que es nuestro Caribe colombiano. Y les saluda a esta hora su amigo de siempre, Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela Radio. Hoy de nuevo tenemos al doctor Carlos Murga, Carlitos Murga, amigo y desde hace tiempo también es un visitante asiduo ya al programa Siempre Venezuela Radio. Hola Carlos. Gracias por asistir de nuevo al programa, Carlos. Con gusto y me place estar aquí y hablarle a ustedes que nos escuchan, donde estén en el mundo. Y quiero mandar un saludo ahora en el aniversario de Venezuela, Siempre Venezuela, a ti, a Alan Peralta y a todo el equipo, que ustedes son un medio necesario, un medio abierto a la gente y qué bueno que podamos contar con ustedes en el proceso de divulgación de información, cualquiera que sea. Así es. Carlos, me tocaste un tema que es muy interesante. Oportunidades. Cuando hablamos del tema de oportunidades, se me vienen a la mente muchas cosas. Trabajo, finanzas, economía, política, todo lo que es. Sí, oportunidades en la vida hay, ¿cierto? Y a veces nos hace falta simplemente una imagen, un mensaje, una idea para ir por ella. Y en este caso podríamos hablar en este momento de los servicios públicos, por ejemplo, de cómo nos abastecemos de lo básico, de lo esencial, de la energía, del agua, del gas. Y en el momento de la tecnología en la que estamos en Colombia, con la oferta que hay de proveedores, de equipos disponibles, hay un llamado incitado por un malestar y una necesidad histórica de ser autosuficientes en temas de servicio público en La Guajira y en Barranca. Si aquí la energía no se produce, sino que nos la envían de adentro del país, va a ser más cara porque cuesta más traerla de las montañas, de las hidroeléctricas, hasta acá, el valle prácticamente, ya entra a la llanura y al desierto y allá hasta Nazaret. Así es, correcto. Entonces, no es justo que ni el gas, ni la luz, ni el acueducto, incluso ni el aseo tampoco, sea más caro respecto a lugares donde no hay de pronto las condiciones que aquí tenemos para poder progresar, porque no es lo mismo quien va corriendo en el llano a que tiene que subir la montaña. Entonces aquí sería bueno que en temas de, por ejemplo, sistemas de energía fotovoltaicos, domésticos, la parte privada y la parte pública pudieran entender que le va mejor hasta para el banco que le piden el crédito si en la casa producen su energía, si en la casa no requieren de un gas porque tienen la energía, si en la casa tienen acceso a los equipos mínimos de cualquier vivienda para vivir con tranquilidad, con suficiencia. Eso es una oportunidad. ¿Podríamos hablar de otras? Sí, Carlos, fíjate que me gusta mucho el tema. ¿Saben por qué? Porque esto ha venido sucediendo no solamente en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. También en Venezuela, cuando llegó la energía verde o la energía fotovoltaica, hace muchos años. ¿Qué pasó? Que las empresas privadas o las empresas estatales no les convenían que en diferentes poblaciones tuvieran este tipo de servicios porque iban a perder totalmente el sector económico. Aquí en Colombia sí vemos con mucha preocupación, sobre todo en el Caribe colombiano, es el alto costo que tiene el servicio eléctrico. Costosísimo, y fíjate que solamente un 12, un 15% como máximo es el que puede prender los aires acondicionados y no todo el día, a menos que tengas demasiado dinero o tengas un sistema fotovoltaico, que ya lo están haciendo. Pero sí me parece muy razonable en ese tema, que es una oportunidad, pero también hay que ver los costos que tenga eso, que no todo el mundo lo va a poder pagar, Carlos. Ahora, en otro tema de oportunidades, Carlos, ¿qué podríamos versar el tema? El agua potable. Creo que ya se ha venido hablando por ustedes también en Venezuela, Siempre Venezuela, de que se necesitan árboles. El agua es limitada, aquí no la tenemos a boquejar, hoy no, y podríamos hablar de que si el tema de la represa que se hizo, que ahí está full, ¿oíste? Podría llegar el agua hasta acá y subir hasta las zonas más alejadas de aquí, que se supone que para eso fue pensada, para en un principio dar vida, dar verde a la tierra. Eso debería mirarse seriamente, porque no es la idea, pienso yo,
en cada casa hacer un pozo, porque a la larga hacer tanto pozo sería costoso también. y a la larga que nos trae. En cada casa un pozo, por esa agua de dónde. ¿Aún es posible eso o ya realmente las condiciones no, por decisiones pasadas no nos permiten usar esa tecnología, sino que tenemos que conformarnos que el agua nos la traigan de otro lado, que por ejemplo en ranchería, en la parte de Barrancas, no tenga un uso para el consumo humano, sino que pasa y se usa por quienes tienen algún uso agropecuario o diría el peor de los casos para una actividad minera que lo que hace es que hace que haya menos agua. Entonces oportunidades, por el momento, la represa que funcione para el consumo humano, no para el riego solamente, o en menor medida para el riego realmente, porque primero protejamos la vida, porque si no hay vida, entonces ¿para qué la comida? ¿Quién se la va a comer? Ahora me llamó la atención un tema sobre el agua potable, Carlos, porque sí se pueden hacer pozos de profundidad, porque sí se pueden hacer, pero hay también que hacer un estudio que es más importante, porque hay aguas que son profundas, pero son aguas que contienen mucho hierro o contienen mucha salinidad, y no es una agua que es potable. Ahora, ¿cuál sería el punto de esto? Buscar una empresa o buscar unos estudios directamente con universidades para poder plasmar eso. Carlos, dentro del sector migrante desplazados me preocupa mucho el tema de los retornados, desplazados y por supuesto de los migrantes. ¿Qué propondrías tú en ese punto? Lo mismo, por lo menos, que si tú llegas a Barrancas desplazado por la violencia o porque la vida te trajo hasta acá, tú tengas la oportunidad de poder, sin malos hábitos o malas prácticas de costumbre social en el lugar, tener que atentar contra tu dignidad para poder obtener lo mínimo. Que si eres mujer, no necesites prostituirte para poder hacer un ingreso cuando llegues al pueblo y con eso puedas vivir, porque no te dan oportunidad de otra cosa, o que no tengas que, como no perdiste todo en tu casa, perdiste tu familia incluso, no tengas que llegar acá a hacer que otra persona pierda su familiar porque tú necesitas de alguna forma tener un dinero para poder comer. Eso debería ser proporcionado en gran parte por la parte pública, que por constitución le corresponde dar las garantías mínimas, pero también una parte privada que dignifique quien trabaje para usted, sea venezolano, boliviano, chileno, ecuatoriano. Es una persona que te sirve, que te ayuda. Eso debería ser unos estándares mínimos, tanto como para hablar de otra cosa que es mínima, es donde vives, ¿cierto? Deberíamos tener un estándar mínimo de vivienda, que si llegas a Barrancas no tengas que vivir necesariamente, si no tienes una capacidad económica en una casa de bareque a medio hacer porque te la dieron a vivir. Eso debería mirarse seriamente, y que donde tú vivas en Barrancas estés seguro, vivas bien, seas quien seas, ganes cuanto ganes y hagas lo que hagas. Que sea bueno, que no atentes contra los demás, que podría ser un mínimo también. Sí, porque hay algo que se ha venido estigmatizando a muchos de los migrantes venezolanos, y no es así todavía. Fíjate que muchos han hecho una crítica donde dicen el venezolano lo que hace es enviar dinero a su país, pero resulta que el DANE ha hecho 2 estudios, y esto lo pueden ver en diferentes puntos de vista de este instituto, donde del 2.6 ya hoy día el migrante venezolano, tanto de diferentes puntos, sean colombos, venezolanos, ya llegó al 3.6 del PIB de Colombia. Es decir, que está creciendo. Y contra eso no van a poder decir que es o no es. Cuando ya te llega a ese punto del PIB es porque está generando impuestos, pagos y miles de cosas, Carlos. Ahora, fíjate algo que me interesaría preguntarte, Carlito. La creación de nuevas microempresas en el municipio de Barranca. ¿Cuál sería tu punto de vista en eso? Por lo general, sin estadística en la mano, toda empresa comienza con una idea de una persona que la quiere llevar a cabo. Yo quiero vender fritos, yo quiero vender automóviles, yo quiero arreglar la luz, yo quiero reciclar. Eso es una decisión individual al principio, pero que requiere, si te va bien, y si te va mal, lo sigues intentando hasta que te va bien, lograr que otras personas puedan trabajar contigo y que todas se puedan beneficiar. La forma de organizarse para lograr eso puede variar,
Pero en todo caso, si tú en Colombia te dedicas a hacer algo, la ley te lo pide, te lo exige, que debes, si lucras, si tú ganas, debes contribuir por la seguridad de que, por ejemplo, hay un estado que te dé seguridad para que no te atraquen mientras estés trabajando y ahí hasta lo largo. Pero hay también en esa condición obstáculos, que si tú quieres hacer eso, quieres vender frito, reciclar, hay tantas cosas que debes hacer, tantas cosas que debes ir chequeando para que en un punto estés tan tranquilo como el que no lo necesita, porque su condición económica es diferente, es más inmensa, por ejemplo, contra el que no tiene nada. Entonces, por ejemplo, las cámaras de comercio que dando la muestra un botón del daño que existe en Barranca se fue, ya no está la oficina. Entonces, esa cámara de comercio debe tener una población a la cual le ofrezca sus servicios, hacer una cuantía económica y que no sea necesario tanta cosa, tanto pago, tanta cuestión para una microempresa, que es algo que está comenzando. Para el caso de que no tienes capital inicial o capital semilla, o que te ganes una beca y puedas comenzar un incentivo del Estado, sino que la condición general para cualquiera que quiera hacer empresa es: lo pienso hoy, mañana gestiono lo que necesite y el siguiente comienzo y el Estado me ayuda. No de pronto después de 10 años, de 20 años, a tú vendiendo, por ejemplo, especias, orégano, pimienta en la calle principal de Barrancas, debas pensar en movilizarte a otro lugar, o en la incertidumbre de cualquier día vienen y me sacan. Entonces eso debería tener un apoyo que por lo menos para microempresas, de cualquier cosa, pudieran aquí triunfar. Estoy de acuerdo con ese punto que está dando, Carlos. Y ya para finalizar, algo que te quiero hacer esta pregunta sobre el tema escolar. El tema escolar, pienso que debería haber, después de un quinto grado, un sexto grado, para llegar a la secundaria, fomentar las escuelas técnicas, las escuelas agrícolas o las escuelas de técnicas medias. Hablando un poco de historia, la burguesía fue un grupo social que eran artesanos. Sí. Ellos tenían la ciencia de la zapatería, luego hicieron muchos zapatos, tenían la ciencia de las telas y todo el mundo se vestía con esas telas. Y en lugares en Colombia, por ejemplo, se ha pensado que lo técnico es fundamental, de que si tú sabes hacer algo con tus manos, nunca tendrás dificultad para hallar con qué comer, porque lograrás que alguien necesite tu trabajo. Hoy con las máquinas, con todo automatizado, se va haciendo un poco más complejo el tema, pero hoy, por ejemplo, en Barrancas, en el tema escolar, es fundamental que, por ejemplo, todos los niños sepan, lo digo así, pues eso es simplista, todos sepan cambiar un botón, que todos tengan la capacidad de valerse en la parte laboral, en la parte de la industria, no aspirar solamente a estar en un consultorio o en una oficina o en un despacho público de una alcaldía. Sí, porque hay profesionales de oficina, pero al trabajar en el campo no saben hacer absolutamente nada porque no tienen la práctica, sino la teoría. Debe ser algo general, tanto con el servicio militar deberíamos tener el servicio agrícola, Por supuesto. o el servicio técnico, que sea una cuestión orientada al progreso económico, al progreso social, y no necesariamente a protegernos de que nos van a matar o atacar para matar a otros. Sí, correcto. Fíjate que los noruegos, los canadienses, parte de Irlanda, Europa y España, que viven del turismo, hacen ese tipo de estudios, donde la persona, desde que es un párvulo, desde sus escuelas de kinder, preparatoria, ya se van acercando o a los sectores vinícolas, a los sectores ganaderos, de cultería, cueros. Y eso no lo hemos aprendido en Latinoamérica, porque siempre hemos sido consumistas. Bueno, ya para despedirnos, un final que quieran hablar algo, Carlos. Bueno, recordar que hoy, como quizá lo hablé, y queda ahí en registro antes, el tema de la economía cada vez va más rápido. Deberíamos, quienes tenemos hoy la posibilidad de saber leer, de poder comprender lecturas, de poder buscar en internet, de poder hacer algo con el intelecto, que cualquiera puede, pero hay unos que han tenido ventaja o más esfuerzo o oportunidad, tengan la creatividad y la curiosidad de saber hacer lo más que puedan con sus celulares, si tienen uno, la posibilidad de tener uno, y los computadores mucho más. Sí, porque vamos a un punto
en el que tenemos la puerta de entrada, que es la creatividad, el talento natural de la persona que es mezcla de tantos pueblos en la historia, de ser bueno en muchas cosas. Entonces, investiga en internet, aprende a usar lo mejor que puedas esta plataforma donde ves este video y verás que puedes vivir de eso y puedes ayudar a otros a vivir de eso, y mientras tanto puedes incluso aprender a sembrar café o a sembrar maíz. Es una posibilidad muy amplia que sé que tienes la capacidad de hacer. Así es. Bueno, Carlos, gracias por la intervención tuya. Y nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucate Díaz Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela Radio. Señores, mil bendiciones para todos.